se las tenemos que enviar Ujú. por mail a usted. Claro, está el formato de un web curso y ustedes me envían el- como la explicación de las preguntas que quieren que recorrija y por qué, como que tengan ojo ahí, el formato de recorrección justamente dice todo lo que no tienen que hacer, para que no vayan a ver. Pues yo creo que, pensé que está bueno esto en el Excel o en el Word o no sé, en las fotos está la demostración, me equivoqué en tipear, listo. Ah, ya. Y una cosa, es Ujú. que si yo ya le envié un mail y no había visto ese formato, ¿usted podría ignorarlo nomás? Bueno, Sí, gracias. lo voy a borrar de inmediato. Así tengo uno menos que los 20. Profe, Ajá. tengo una consulta de material, porque en una concesión, Ujú. em, la parte como no segura sería el intangible Sí, tal cual. y bueno, sí, la segura sería como el activo financiero, que se calcularía como el valor presente con la, no sé, mensualidad o anualidad que asegure el Estado. Y eso Ujú. después, todos los años, tanto el intangible como el activo financiero se van como amortizando, ¿cierto? O Ujú. depreciando. Sí. Pero es que no entiendo cómo se calcula en la prueba entonces. Porque, Mm, o sí. sea, traté como de que me diera el mismo resultado y al final, en vez de como el flujo efectivo traerlo a valor presente y luego amortizarlo, como que lo Ujú. trajeron a valor como por 10 años, una cosa así. Ujú. Entonces no Eso sé. es, eso es traerlo a valor presente y después amortizarlo. No, 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 es que me refiero que el periodo que aseguraba el Estado eran 20 años, Ujú. que era lo que duraba la concesión. Entonces pedían como el valor de los activos al término del año 10, una cosa así. Ujú. Entonces, para calcularlo, por lo menos la parte como del activo financiero, traje a valor presente como con el periodo de 20 años, la Ujú. anualidad, y eso lo amorticé por 10 años. Ujú. Pero estoy viendo como la respuesta que me dan. Y para llegar a eso tendría que como no traer a valor presente con 20 años, sino con 10. Es exactamente lo mismo. Pero es que no Y me da lo mismo. Entonces, claro. déjame hacerlo en Excel. Ya, más que en la pizarra en el Excel. Pero en el fondo, lo que tú estás diciendo en Excel. Me cambio a Excel. Mira, tú dices algo de este orden. Ya. Flujo total, digamos, pongamos 2 millones. ¿Ya? Y digamos que flujo garantizado es la mitad, ¿ya? 1 millón. Entonces, digamos, plazo en años 20. Y digamos tasa de descuento efectiva anual, efectiva anual, 5%. Entonces diríamos, mira, la concesión se separa en dos activos. Ya, voy a poner, mira, mejor voy a decir otra cosa. Voy a decir aquí costo de construcción total, que creo que era más cercano a lo que decía la red. Entonces le voy a poner 30 millones. Entonces voy a decir, la cuenta por cobrar que surge de la concesión va a ser el valor presente de esta cuota que garantiza el Estado por 20 años. Entonces, está como malo. Me voy, bueno, por eso, ahí sí. Entonces, función o el valor presente, vamos a decir 5% elevado a menos 20 periodos dividido el 5%. Entonces eso nos va a dar, yo puse 1 millón y algo hice mal.
¿Será el porcentaje del B4? Como ya estaba en porcentaje en la casilla. Se puso B4%. Ah, gracias. Ahí sí, gracias. Toda la razón. 12 millones. Entonces diríamos que el activo intangible, todo esto es el año cero, le voy a poner aquí, año cero. El activo intangible va a valer la diferencia entre este y este. ¿Sí? Eso es el momento 1. Entonces uno va a decir, mira, año 10. Este de acá, ¿cuánto va a valer? Esta es una respuesta fácil. ¿Cuánto va a valer el activo intangible después de que haya... Lo voy a hacer más fácil todavía. ¿Cuánto vale al final del año 20? 0. 0. Listo. Entonces, ¿cuánto vale después del año 10? La mitad. Entonces voy a decir, mira, voy a colocarlo acá inclusive para ser más detallado. Amortización anual del activo intangible. Este dividido 20. Listo. Entonces voy a decir, este menos esto multiplicado por 10 va a ser la mitad. Listo. Y después vale 0. ¿Sí? Listo. La cuenta por cobrar es más complejo. Mi solución es decir, oye, si faltan 10 años, la cuenta por cobrar debe valer el valor presente de los pagos que queden. Entonces voy a decir, el millón por fórmula de la anualidad, 1 más la tasa de descuento, elevado a todo lo que dura la concesión, 20 menos los años que han pasado, 10. O sea, quedan 10. Y entonces después divido por la tasa de descuento y cierro el paréntesis. Algo hice mal. Bueno, pero le voy a poner menos 10 elevado arriba directamente. Y todavía está mal, de nuevo. Este por 1 menos 1 más la tasa elevado a menos 10, ahí sí. Dividido por la tasa, ahí está. 7 millones. ¿Sí? Y va a valer 0 al final del año 20. ¿Se entiende? Si yo hubiese hecho la tabla de desarrollo, que pudo haber sido más largo quizá, yo hubiera dicho esto. Cuota, amortización, saldo insoluto final. Entonces voy a decir del año 1, 2, 3 hasta el 20. Que fíjense que para la materia que vamos a comenzar hoy día, que es leasing, es fundamental hacer la tabla de desarrollo. Entonces, si alguien no está o no se siente suficientemente capacitado en matemáticas financieras, va a ser fundamental para bonos y para leasing sobre todo. Entonces vamos a decir, mira, al principio valía esto. Va a generar intereses de esto por esto todos los años, así que voy a fijar la celda. La cuota va a ser todos los años de esto, así que voy a fijar la celda de nuevo. Y voy a decir que la amortización es la diferencia. Entonces el saldo insoluto final va a ser este menos este. Luego el saldo insoluto inicial es este. Y voy a estirar esto hacia abajo. ¿Sí? Pasados 10 años, la concesión vale esto, que es exactamente lo mismo que esto. ¿Se entiende? Sí, es que estaba como apurada la prueba y se me olvidó que era, claro, una cuenta por cobrar, entonces no es como lineal cuánto va a ir variando por año. No. Por eso que ahí es importante que al principio hay poca amortización y después hay mucha amortización de la cuota. Y lo contrario que dijimos al final del clase el martes pasado, que los intereses eran mucho al principio y después eran poco al final. Porque si la amortización fuera constante, supondría que el valor del dinero en el tiempo es lineal. Y lo que más dijimos era que no era lineal. Sí, ya, gracias. ¿No hay de qué? ¿Qué otras consultas así como genéricas de la prueba? Si después quieren revisarla toda de nuevo, no hay problema, nos juntamos y la revisamos toda de nuevo por si acaso. Raimundo. Profe, Ujú, la recorrección del control 1, ujú. ¿va a haber una tarea para subirlo o lo mandamos un mail? ¿Cómo funciona? ¿Cómo una tarea para subirlo? La recorrección, o sea, un buzón para subirlo. No, no, me la envían por correo con el formato de recorrección que está en concurso desde el día 1. Ya, perfecto. Gracias, Profe, ¿y la profe. recorrección de la prueba también es de la misma forma? Claro,
Pero ahí, o sea, mire, si ustedes están seguros de la respuesta y se equivocaron en tipear, etcétera, yo iría en esa dirección. Si alguien no sabe por qué se equivocó, tipo lo que acabamos de hacer, yo primero le instaría a que tengamos un horario, nos reunimos, revisamos todo lo que ustedes necesiten y después envíen la recorrección. Es que, o O sea, sea, lo mío fue más un problema del Excel que me calculó. O sea, hice bien el procedimiento, pero con los decimales me calculó otro número. O sea, los decimales entonces me dio como una variación. Pero les explicité en el Excel que por decimales el resultado era tanto. ya, entonces, o sea, si fuese así, ojo, no quiero decir que va a subir, pero si fuese así, me parece que podría subir. Ya, profe. Lucas. Profe, sí, que yo tenía la pregunta de la prueba porque me apareció una pregunta donde habían 4 cuotas, pero todas las cuotas tenían valores distintos. Entonces, con la tasa efectiva semestral, como eran pagos semestrales, lo multipliqué por cada uno, lo sumé, pero el resultado no me dio, porque me preguntaba los intereses que se deberían devengar para la construcción que se estaba haciendo con el préstamo. Y ahí no entendí. Digamos esto, año 1, 2, 3, 4. Y entonces te pagan, digamos, 100, hagamos algo más simple, 100.000 por esto. Entonces te pagan 100, 200, 300, 400. Son irregulares. ¿Sí? Una solución simple era ocupar la fórmula que nosotros dijimos en clase, es decir, oye, el valor actual de esto es el 10%, perdón, eso era cuando fueran regulares. Una fórmula simple, perdón, era decir esto, 10%. ¿Sí? Y esto elevado a 1, y te da 90. Y estiro esto hacia el lado y digo entonces el valor presente total es la suma de esto. Esa es una versión. Ahora, eso era lo que uno podría haber hecho hasta el sábado. De ahora en adelante vamos a decir, porque los contratos de leasing no siempre tienen las cuotas constantes, por eso que ahora va increciendo. ¿Se entiende? Ya el problema no es saberse la fórmula, eso ya está dado. Ahora es que quizás la fórmula no aplica justamente en todos los contratos que vamos a ver. Vamos a decir, mira, hay una fórmula adicional. Fórmula PNA. Entonces, si uno aplica la fórmula del valor neto actual, digo, mira, esta es la tasa y agarro todos los pagos. Y hago eso. ¿Sí? Entonces, independiente que sean todos iguales o que sean todos irregulares, me va a dar algo. ¿Sí? Pero yo esperaría que alguien hubiera podido hacer eso a mano alzada, tal como nosotros lo hicimos, no tendría mucha ciencia. ¿Se entiende? Como cuando nosotros hicimos la lotería, ese tipo de cosas en clase. Profe, disculpe, ¿qué hizo para la fórmula del BNA abajo? ¿La puede como cliquear? BNA, literal. Y pongo la tasa y agarro los valores. Fíjense que si eso tuviera 30, miren, la voy a ocupar también para la de arriba. Digo, oye, BNA al 5%, que era la tasa del ejemplo que dimos, y agarro todo esto. Y te da los mismos 12.462.000 que habíamos determinado acá. ¿Se entiende? Entonces quizás la fórmula del BNA es más genérica, no es solamente para cuando hay una anualidad, y ojo, independiente que la anualidad sea por mes, por semestre, por trimestre, en el fondo, todos los pagos constantes, decíamos, son una anualidad, mensualidades, trimestralidades, semestralidad, etcétera. El concepto es la anualidad, pero esta fórmula funciona para todas las anualidades y además para cualquier otra cosa. Entonces, fórmula valor neto actual, eso significa BNA, por cierto. ¿Sí? ¿Qué otras dudas de la prueba? ¿No hay más dudas? Profe, Listo. las décimas de la tarea, las posibles, ¿para qué van? Para el control de ejercicio 1 o 2, pues da lo mismo, porque en el fondo si te sobran, pasan para el otro, los dos controles valen lo mismo, en el fondo es como
Yo lo tengo en la planilla que sí dice 5 controles y tarea 1, por eso que como que todavía podría subir más su nota del control de ejercicio 1. Ya, buena. Profe, tengo una duda respecto a eso. Es que, por ejemplo, Ujú. si ya yo tuve una nota que no es la máxima en el control 1 de ejercicio y en los otros dos controles tengo 2,7, por ejemplo, y me sobran Ujú. décimas. ¿Esas Se décimas meten van al al de control 1. 1? Eso. Ah, ya, bacán. Sí, Gracias. o sea, si tienes más de un 7 en el control 2 se traspasan para el 3, pues si pasa del 3 se devuelven al 1, y si ya tienes más que promedio 7 en el control ya no hay nada que hacer, ahí se pierde. Ya, gracias, profe. ¿No hay de qué? Profe, ¿Alguna? ¿Ah? sí, una última consulta rápida. Cuando un activo se revalúa por, Ajá. no sé, el año 1, para el año 2, la depreciación se va a calcular con el valor en libros como revaluado, ¿cierto? Sí, claro, porque por eso que yo dije, hagan el gráfico, hagan el gráfico, hagan el gráfico. Si uno dice, oye, está más arriba, fíjense que la depreciación es la pendiente de la línea, yo voy a llegar al valor residual, sí o sí, digamos que eso es Ya. cero. Si yo revalúo, queda más arriba, pues tengo que depreciar más porque la pendiente es más alta. Si yo deterioro o revalúo negativamente, la pendiente va a quedar más plana, en el fondo entonces deprecio menos. Ya, ok, gracias. ¿No hay de qué? ¿Sí? ¿Todo el resto claro? Mira, yo creo que tratamos de serlo, o al menos yo traté de ser lo más claro posible en el post de la mañana cuando ya habíamos subido las notas, pero quiero dejar claro que si se fijan, por ejemplo, subimos los estados financieros de la Clínica Las Condes y literal el número de la prueba era el resultado del estado financiero, entonces si alguien lo había leído y quería ir a buscar el dato justo, bienvenido sea. Si alguien había hecho el caso de Mallplaza, que fue algo que incentivamos a hacerlo antes de la prueba, no solamente porque eran más puntos, y le salió la pregunta de Mallplaza con Senco Shopping o con el Parque Arauco, etcétera, de nuevo tiene algo ganado. Si uno había visto los estados financieros de la concesionaria de Melipilla, uno podría haber resuelto un ejercicio, por ejemplo, como el que está actual, y ahí te salía el detalle, etcétera. Entonces, como para que sea súper clara la señal que nosotros no queremos sorprender a nadie, esperamos y nos fijamos harto de, no sé, del pool de 200 y tantas preguntas que había, que ninguna de esas cosas fuera algo que no se hubiera dicho, que no se hubiera deslizado también una parte del aprendizaje, usted tómelo y usted incorpórelo, etcétera, pero esperamos haber dado todas las herramientas, ¿se entiende? Entonces, también hincapié en que la cantidad de correos que recibimos el viernes en la tarde, en algunos casos y como solicitando horarios de estudio, no sé, a las 7 de la tarde, es súper difícil, no lo decimos nosotros, lo dicen los expertos en educación, que incorporar un conocimiento 12 horas antes de la prueba, que fíjense que algo que hemos construido, dijimos lo activo, propiedad, planta de equipo, dijimos el valor inicial, después existe un modelo del costo, después existe un modelo de revaluación, después dijimos propiedades de inversión, no se deprecian, tienen el modelo del valor razonable que va a resultado, construimos un conocimiento sobre algo que ya existía y después dijimos lo intangible. Mira, es súper difícil de identificar, pueden surgir por desarrollo interno, pueden surgir por adquisición, etcétera. Después dijimos, y sobre eso deberíamos agregar algo de matemáticas financieras para calcular ciertas cosas, la provisión por desmantelamiento que ya habíamos visto. O sea, uno va escalando en las capas o en el nivel de aprendizaje, entonces si uno trata de incorporar todo eso 12 horas antes, se va a fundir y lo peor es que va a llegar fundido al otro día nomás porque no tengo claridad. Entonces, creemos que es súper contraproducente que estudiar, no sé, 20 horas 2 días antes de la prueba, en vez de haber estudiado quizá 1 hora durante 6 semanas, va a ser mucho más rentable. ¿Entiendes? Entonces, por eso creo que es súper válido también que si alguien estudió súper hartas horas y no logró lo que esperaba, entonces debe estudiar de otra forma, son horas de estudio poco efectivas. Para eso creo que la tutoría que no hay esta semana, por lo demás, porque obviamente no hay muchos contenidos, no hay contenido hasta el momento, pero que si alguien cree que dedicó muchas horas y no le resultaron por cualquier razón, entonces el CAE, no el CAE, la DAE, la Dirección de Asuntos Estudiantiles, tiene personal especializado en cómo estudiar. Creo que una parte de lo que uno debiese enseñar desde el principio y uno de los archivos que tenemos en web curso es el aprender a aprender.
Nadie nos enseñó cuál es la metodología para estudiar. A algunos les funciona en grupo, a otros les funciona individual, a otros les gusta leer, a otros me comentaron que les gustó el video que está el ejercicio resuelto en Excel, a otros no se les da tanto el Excel, a unos les gusta dibujar, etcétera. Entonces, hemos tratado de cubrir lo más posible dentro de lo humano que somos de todas las alternativas. Entonces, por ejemplo, la ayudantía, oye, al menos yo veo que nadie en clases manifestó que no les estaban gustando, pero si podemos darle otras instancias, seguro lo vamos a hacer. Pero está la pauta, que era algo que les diría que hace 2 años no hacíamos, o sea, recién partimos el año pasado. La pauta está al que le gusta leer en Word. Está el horario de consultas donde podrían pedir que se haga totalmente lo mismo. Está liberado el bloque de los viernes, cuando deberían tener la ayudantía, para que ustedes vean el video, vean el mapa conceptual, los objetivos de aprendizaje y contesten las preguntas, ¿se entiende? Entonces, también hay que hacer como un mea culpa que si alguien nunca ocupó el horario de los viernes en que está la ayudantía para autoestudio, obviamente eso los va a penar después de 8 semanas de clase. ¿Se entiende? Y se fue acumulando y eso fue increciendo. Entonces, este es un curso que tiene 3 horas académicas a la semana, la ayudantía es parte fundamental de. Entonces, insisto, si alguien quiere que se ocupe ese horario, que no le gusta el otro, lo hacemos en el horario de ayudantía, si para eso está. Pero quizás dentro de la libertad de uno ser estudiante universitario también es que ustedes puedan ocupar solamente ese horario y ustedes se habrán fijado, todos los que le enviaron el correo a todos los ayudantes transversalmente, ellos contestaron todas las dudas. Insisto que puede ser mejor tenerlo sincrónicamente aquí al mismo tiempo y voy haciendo las consultas, etcétera. Pero si uno no ha leído y solamente espera que el ayudante te recite la solución, creo que eso no consigue tanto los objetivos de aprendizaje deseados en el fondo. Entonces, como para quizás si hay que hacer cierto ajuste en el cómo se ha estudiado hasta ahora o en el cómo se han manejado los timings también, creo que cada uno tiene su propia situación en su casa, con el uso de internet, etcétera. Entonces, liberamos eso porque quizá alguien no puede estar en ese momento, no sé, porque los papás están ocupando, porque todos los hermanos están en clase, etcétera, pero eventualmente ese bloque traspáselo, no sé, a la 1 de la mañana que le funciona o a las 7 de la mañana, a la hora que le funcione, pero inviértanlo, no es que después digan cuando sea la semana de prueba me veo los 6 videos de la ayudantía, eso no resulta, probadamente, créanlo. Sí. Diego. Y a mí me quedó una duda con respecto a la tarea de hoy. Ujú. ¿Es para la prueba o es para el control de sesión? No, para la prueba jamás. Prueba Ya, inamovible, para el control de ejercicio 1 o 2, que en el Era fondo la- es irrelevante, da lo mismo donde lo sumemos. ¿De la prueba o del control? No, yo claro. No, pues, para el control de ejercicios. O sea, que para la prueba no hay décimas. No. Ah, ya, ok. Gracias. Profe, Ujú. ¿y los puntos premios cómo funcionan? Promedio de controles, tareas y otros. O sea, si tu promedio fuera 5.5, por ejemplo, en controles, tareas y otros, tienes 8 puntos premio, entonces al final del semestre tu promedio va a aumentar de 5.5 a 6.3. O sea, Ya, los puntos premios valen el triple que los otros puntos. ya, gracias. Ujú. Listo. Entonces vamos a contratos de arrendamiento. Leasing. ¿Qué esperaríamos tener hacia el final del próximo jueves? Entender o ver qué es un arrendamiento y por qué se utiliza tanto como método de financiamiento de los activos. Fíjense que esta primera parte estuvimos concentrados en propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión, activo intangible, es decir, las inversiones mayoritarias de largo plazo que tiene la compañía. Ahora nos vamos a pasar al otro lado y vamos a decir cómo podría financiar esto con leasing, con bonos o con patrimonio. Vamos a ver las 3 grandes fuentes de financiamiento que puede tener una empresa. Entonces, ¿por qué podría tener ciertas ventajas y desventajas el contrato de leasing? Entender qué es un leasing operativo y qué es uno financiero. Con eso, hacia el final de la clase de hoy día, deberíamos darnos por pagado. ¿Cómo se debería valorizar un leasing? Es algo en lo que vamos a andar mucho más el jueves. ¿Qué asientos debería hacer el arrendatario y el arrendador? E insisto, si alguien se fija en la prueba, los asientos eran menos del 10%. Por ende, más que el asiento, quizás el cómo te afecta esto en la ecuación contable, si mejora tu utilidad, etc. Creo también, y antes que se me olvide, que algo que lo notamos inclusive en el control de ejercicio es que no saben hacer un estado de resultados.
Y eso es fundamental para cualquier ingeniero comercial. Cuando ustedes dirijan una división, sea de productos, sea geográfica, sea de atender a alguna cuenta, un puesto de egreso, mucho de nosotros es el CAM, el Key Account Manager. Entonces ustedes atienden a líder y ustedes tienen que preparar el estado de resultados. Entonces, porque además su sueldo depende de un porcentaje de la utilidad operacional. Entonces lo que vimos harto era confundir el margen bruto con la utilidad operacional. Eso ahora le vamos a dar más duro todavía. Vamos a construir más estados de resultados, el problema de reconocer de los ingresos. Más de trascender de cosas detallistas de la norma, queremos alejarnos de esas cosas, queremos tener conocimientos generales para que alguien que se dedique a marketing e inteligencia de negocios, que haga su propio emprendimiento, pueda preparar un estado de resultados. Eso es transversal a cualquier área para una ingeniera y para un ingeniero comercial. ¿Sí? Entonces, vamos a ver los asientos que tiene el arrendatario, pero trascendemos de eso. Y al final, por ejemplo, vamos a ver, si las empresas se meten en problemas financieros, queremos ver qué complejidades van a tener si hacen un leaseback, por ejemplo. ¿Qué pasa si tú eres el fabricante del activo que vas a dar en arriendo? ¿Y qué pasa si la cuota de arriendo, por ejemplo, no es solamente por el arriendo, sino que tiene un servicio? ¿Sí? Entonces, ¿hacia dónde vamos? Normalmente la industria aérea es una de las industrias que utiliza más el contrato de leasing, que es como un arriendo común y corriente, pero generalmente es por un plazo más largo como fuente de financiamiento. Por ejemplo, al 1 de enero del año 2018, que fue la primera vez que la norma obligó a las empresas a reconocer que debían esta plata a los que le hubiesen arrendado, LATAM Airlines tenía 2.865 millones de dólares en activos que no había demostrado. Entonces, en el fondo, fíjense lo que ocurría. Tú tenías unos aviones que tenían el logo de la aerolínea, etcétera, pero que legalmente no eran tuyos. Pero fíjense que cuando nosotros definimos al principio del semestre las características, bueno, y en el curso anterior obviamente, las características de un activo, nosotros dijimos que la empresa debería ser capaz de generar beneficios económicos, que debe surgir a raíz de hechos pasados, que se debe cuantificar o valorizar de forma razonable y que debía tener el control. Jamás dijimos que legalmente fuera de eso. Entonces, si tú tienes un avión que lo puedes llevar a cualquier porte, que lo puedes llenar con personas, que lo puedes llenar con carga, que le pones tu logo, que tú lo pintas, que tú acercas los asientos, que tú le creas primera clase, que tú le creas business, que tú le creas turista, etcétera. Todas esas cosas muestran que hay control. Yo hago lo que quiero con el activo. Lo que pasa es que legalmente no es mío, pero quizás a nadie le importa que sea legalmente tuyo. ¿Se entiende? Entonces, imagínense esto como que fuera una licencia informática, digamos Microsoft Office. Oye, legalmente el programa yo tengo el derecho a usarlo por 3 años. Si yo lo hubiese comprado y legalmente lo inscribo o no, en el fondo me da exactamente lo mismo. Podría ser que en un avión y en otro tipo de activos te ocurra exactamente lo mismo. Yo lo que quiero es poder volar el avión. De quienes legalmente es cero importante para el negocio. Lo que te importa son los ingresos, los costos de operación, otras cosas, más que saber si es legalmente de General Electric Capital, el mayor tenedor de aviones en todo el mundo, o si es Delta, el tercer mayor tenedor de aviones en el mundo. Pero entonces, en los estados de resultados, pero ese es un problema, porque en los estados financieros no se supone que se van a reflejar solamente los pasivos, porque no tienes todos activos declarados. ¿No se vería como extraño, como poco fiable, o no? Bueno, eso justamente hace lo siguiente. La aerolínea jamás metieron los aviones en su balance, pues entonces tus aviones eran invisibles. Entonces, eso genera un problema porque, por ejemplo, el avión se va depreciando con el tiempo y fue algo que ya discutíamos en propiedades de inversión. Decíamos, oye, el que tiene la propiedad de inversión, que es el arrendador, el dueño, no se deprecia, pero el que tiene el derecho a usarla, que cuando vimos el hotel muchos sugerían es una propiedad planta de equipo, decían, ese sí se deprecia. Ah, ya, pues. Entonces, el no incluirlo dentro del balance o del estado de situación financiera producía eso. Las empresas parecía que tenían, digamos que para que cuadre la ecuación contable no tengo ni los aviones ni le debo plata a nadie. Entonces te ocurría algo matemáticamente que era algo de este orden. Imagínense esto. Este es el estado de situación financiera, ¿ya? Entonces voy a decir,
tengo aquí los activos por 100, y por el otro lado está financiado con pasivos de 50 y con patrimonio de 50. Ya. Esa no era la realidad de la empresa, porque, por ejemplo, LATAM Airlines, la mitad de sus aviones eran propios y la otra mitad se lo arrendaba a un tercero no relacionado. Entonces uno hubiera dicho, mira, quizá el balance debería verse de otra forma. Debería verse, por ejemplo, que tus activos son 200, ahí está la otra mitad de los aviones, entonces que ¿cómo financié los otros 100? Mira, me lo compró tal empresa y yo le prometí pagar en 5 años, en 10 años, en lo que sea. Entonces, ¿cuánto le debo? Le debo 150. Y entonces, ¿cuánto queda de patrimonio? 50. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que genera. Trascendamos de los asientos y la ORI y cuestiones raras. Vayamos a lo esencial de la empresa. ¿Cuánto está endeudada la empresa 1? De su activo, ¿cuánto financia con deuda? La mitad. La mitad, listo. 50%. La segunda empresa, ¿cuánto es el porcentaje de endeudamiento? 75%. 75%. Entonces, fíjense que es bien distinto una empresa que tiene 2/4 de deuda a 3/4 de deuda. Fíjense que además hay un indicador financiero y por eso después nosotros vamos a ir al análisis. Ya cuando sepamos, estas son todas las cuentas, después esta empresa sí, esta empresa no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Un indicador que miran las empresas lo pueden ver al revés. Activos sobre patrimonio. Entonces, si yo digo activos sobre patrimonio, ¿cuántas veces tengo en activo? Dos. 2, listo. Eso es lo que se conoce como el apalancamiento financiero. Si yo digo aquí activos sobre patrimonio, ¿cuánto tengo? 4. 4. Listo. Entonces fíjense que de aquí a aquí sube 25 puntos porcentuales. Pero ya 75% es 1,5 veces, perdón, 75% 1,5 veces 50, o sea, aumentó en 50%, aunque la variación sea 25 puntos porcentuales. Primera cosa, si yo lo veo de esta forma, el doble. Y entonces alguien dice, ¿y en qué cambió el negocio? En nada. Los aviones siguen volando todos los días. Fíjense que nadie sabe si en el avión que ha volado, bueno, obviamente en la pandemia mucho más complejo, pero con anterioridad nadie sabe si el avión que estoy volando de LATAM Airlines es de LATAM Airlines legalmente o no es de LATAM legalmente. ¿Y el servicio cambia en algo si es legalmente o no? No. Listo. Eso es lo que queremos ver. Ajá. No entendí lo último que había dicho, lo del 4 y el 2, que es doble. Si yo tengo 100 de activo y puse 50 de patrimonio, compré el doble de lo que puse. Si yo tengo 200 en activo y puse 50 de patrimonio, compré 4 veces lo que puse. Ah, ya. ¿Se entiende? Entonces, ahora yo compré estoy apalancado al doble que antes. Por lo tanto, ¿cuál empresa está más cerca de la quiebra? ¿La roja o la verde? ¿La verde? La verde, listo. Eso es el principio fundamental de por qué se tuvo que crear una norma nueva, que es la IFRS 16. Las empresas obviamente no querían tener la situación verde porque se ven mucho más riesgosas. Y si la empresa es más riesgosa, ¿qué aumentará para ello? Y contesto al tiro la duda, Lourdes. ¿Interés? Sí, la tasa de interés. ¿Se entiende? Entonces uno que prefiere esconder la basura bajo la alfombra porque así parece que tengo 100 en activos. Uno dice sí, pero tiene menos activos y la ecuación contable sí. Pues. Lo que pasa es que proporcionalmente la empresa se ve mucho más endeudada porque la gracia del leasing, a diferencia de otras fuentes de financiamiento, como los préstamos que nosotros exploramos harto, es que el leasing te financia el 100% del activo. Entonces tú quieres un avión de 300 millones de dólares, listo, aquí está el avión.
tú me des, no sé, 60 cuotas de 8 millones de dólares y entre medio vamos a encontrar una tasa de interés y vamos a hacer una locura de matemáticas financieras. Pero yo te presto los 300 millones de dólares. Si voy al banco, el banco dice, no, no, no. Yo pongo máximo 80, 70 quizás. Tú ponte con el 30 porque si no, no hay negocio. En el leasing no, porque en el leasing dice, mira, aquí está el avión. Imagínense esto, y insisto, Lourdes, te tengo en espera. Si tú tienes una empresa como Emirates, ¿tendrá aviones nuevos o aviones viejos? Nuevo. Nuevos, ¿por qué? Es de lujo. Son de lujo, listo, $5.000 el pasaje. Si tú eres una empresa como Sky, o si alguien ha ido a Europa, Ryanair, ¿tendrá aviones viejos o nuevos? Viejo. Viejo, low cost. Entonces, fíjense que aquí siempre piensen en el negocio. Chao la contabilidad, chao las cosas. El negocio. Tú eres una empresa que compró un avión, se lo arrendé por 5 años a Emirates y Emirates me dice, ya no quiero el avión. ¿Qué hago con el avión? Se arrienda a otra compañía. Eso, se lo paso a Sky. Ese es el negocio. Entonces Sky lo ocupa hasta que casi se caiga a pedazos, porque mientras menos sea, deja de tener el costo de depreciación en algún momento, bienvenido sea. Obviamente hay un peligro de que se vaya a caer, como a los 15 años ya lo tienen que dar de baja antes de que se acabe su vida útil porque hay un riesgo. Pero tú puedes decir, oye, yo tengo un auto hasta que el auto se funde. ¿Entiendes? No, no tiene ese riesgo de que se caiga el avión en el aire. ¿Se entiende? Entonces, eso es que el negocio detrás, tú dices, oye, pero una empresa de financiamiento, compañías de seguro, General Electric Capital ha transformado su negocio de pasar de ampolletas y de electrodomésticos a arrendar cualquier cosa, turbinas industriales, aviones, buques, plantas nucleares y lo que se le ocurra, General Electric lo construye, lo compra, lo que sea y te lo arrienda al tiro. Su negocio es ganarse los intereses o el valor del dinero en el tiempo. Ahora sí, Lourdes. No, yo al final le iba a preguntar que lo que iba a hacer que esa empresa estuviera más cerca a la quiebra y no hacer más los intereses que el pasivo que iba a tener. Claro, pero mientras más pasivos tenga, más le va a subir la tasa de interés. Porque claro, piensen que la empresa no quiere dejar de pagar. Si usted tiene una empresa, un emprendimiento, no quieren que quiebre. Esa es la idea del principio de la empresa en marcha. Pero eventualmente tú dices, yo no puedo pagar 150, ya renegociemos, pero ya no tienes que pagarme 5, yo te voy a dar 3 años de plazo, pero ahora págame 7%, 8%. Entonces la empresa si sigue así de mal, en 5 años más va a ser como Argentina, que nosotros discutimos harto en matemáticas, oye, ahora no puedo pagar, ya no importa, pero ahora págame 12%, y así puede seguir estirando esto mucho más allá. Entonces, obviamente, si la empresa no tiene un cambio radical de cómo reenfocar el negocio, por ejemplo, se mete en problemas financieros significativos. ¿Se entiende? Entonces, y también sí, depende de la perfecto, evolución en el tiempo, por si acaso. O sea, miren, Yansa, ¿a qué se dedica Yansa? ¿Vende azúcar? Azúcar, y el azúcar no es negocio. Entonces, Yansa se ha cambiado a otras cosas. Ha cerrado muchas plantas, ya está medio quebrada. Sí, por eso, o sea, en el tiempo la empresa cambia. Después empezó a plantar tomate, etcétera, porque todavía tiene un activo súper valioso en los terrenos. Pero eso metió en problemas, hubo que subsidiarla por mucho tiempo porque el azúcar se procesa con remolacha. Entonces, los pequeños que eran proveedores en el fondo de Yansa, pequeños que se dedicaban, empresas pequeñas o inclusive agricultores muy pequeños que se dedicaban solo a la remolacha, no tienen nada que hacer. ¿Entiendes? Entonces, otro riesgo del negocio, hay activos biológicos, curso pasado, pero en el fondo uno dice que yo me dedicaba solo a la palta, y la palta chupa una cantidad de agua impresionante, entonces te seca el terreno. O tú tienes el pino, muy invasivo, después de plantar pino es súper difícil plantar otra cosa, bueno, hay que reconvertirse. Dedíquese a las bodegas, dedíquese a la logística, todavía tiene el terreno, y como vimos muchas semanas, si es que no todas, el terreno es una cosa súper valiosa en estos días. Lourdes. Profesor, es que yo me quedé una duda con lo que estaba hablando ahora también, lo de relacionado con Argentina, que si no me van a pagar en una fecha, lo sube el interés, pero eso al final no hace que me suba la probabilidad de no pago. Sí, pues, es como un círculo vicioso. Pero al final como que no tiene sentido, o sea, como que no es un negocio, no es rentable. Pero ¿cuál es la alternativa? No, o sea, o mantenerle el interés y darle un poco más de tiempo,
que puede ser más probable que me pague, a darle más, o sea, a darle el mismo tiempo que le voy a dar y subir el interés. Bueno, en ambos crece la deuda, pues, porque fíjate que yo le sigo cobrando intereses, pero me dice no te puedo pagar, que es algo justamente que vamos a analizar el próximo jueves. La pandemia, Pero sobre si no todo me para puede los pagar con ese contratos de interés, arriendo, sí o sí. Perdón, no. pero si no me puede pagar con ese interés, ¿de qué me sirve subir el interés si tampoco me lo va a poder pagar? No, pues, pero igual crece la deuda, porque tú me debías 100 en arriendo, en intereses, en lo que sea, y no me puedes pagar, yo te digo no me pague este mes, no me pague el próximo, no me pague el siguiente hasta que tú puedas abrir tu restaurante. Ya claro, pero en 3 meses más tú me debes el arriendo de todo. Entonces me debes 130, no me debes 100. Yo te Ya, acumulo perfecto, los intereses. pero eso igual va a ir asociado a un mayor riesgo de no pago. Sí, claro. O por Mucho eso más que el que el que mayor tenía riesgo anteriormente. lo asociamos a una tasa. Ya. Esto eventualmente puede explotar, pues eso es lo que le pasa a Venezuela, por ejemplo. Si uno mira lo que pagaba Venezuela y el Producto Interno Bruto y lo bajo que tenía la deuda hace 20 años, pero es como que son dos países distintos. Lo que pasa es que ahí el barril de petróleo y Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima es la empresa que tiene las reservas probadas más grandes del mundo, valía $120. Después a 20 o a 30 el año pasado, precios negativos en algún momento. Entonces es diametralmente distinto porque tú tienes muchos costos fijos, tengo que instalaciones, depreciación, mantenimiento, todo lo que se le ocurra. Entonces si baja el precio y yo no me puedo ahorrar nada de costo, de eso le mete mucha presión. Entonces tú dices, oye, ya se empezó a meter problemas de inflación, imprimí dinero y esto empezó a crecer, a crecer, a crecer hasta que realmente ya no puede pagarlo. Eso le puede pasar a la empresa. Para los países, insisto que es más difícil porque yo no puedo llevar a la quiebra al país, o al menos no es evidente que yo pueda agarrar las máquinas y lo que tenga para cobrar. Que sí podría pasar en un caso, por ejemplo, si fuese Enjoy, que está súper complicado, si fuese Automotora Gildemeister, que está súper complicado, si fuera el mismo Latam Airlines, que está muy, muy complicado. Bueno, yo agarro lo que quede por las oficinas corporativas. Entonces, fíjense que, y por eso quiero plantear el problema de riesgo subyacente, después le ponemos números. Si la Latam Airlines quiebra, la empresa en su conjunto, ¿va a valer más o va a valer menos? ¿Vale menos? Vale Menos. menos. ¿Por qué? ¿No es capaz de generar ingresos futuros? ¿Si quiebra? Sí, suena bonito en teoría, pero miren, por un punto premio, ¿qué activo no vale nada cuando la empresa quiebra? Intangible. ¿Cuál? La marca. La marca, listo. Un punto premio. ¿Qué otro activo no vale nada cuando la empresa quiebre? Por otro punto premio. El goodwill. El goodwill, listo. Un punto premio. ¿Ven? Entonces, la empresa tenía 20.000 millones en activos y nosotros subimos el ejemplo a Webcurso. Dijimos, oye, aquí, chao, se borraron 2.500 millones de dólares en goodwill. Toda la mejor esperanza que tenía el futuro se pudrió. No hay nada. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que eso genera una diferencia. Entonces, ya vale menos. Entonces, tú dices, al tiro perdemos plata porque antes fíjense que del balance tengo que borrar, entonces tengo que borrar del patrimonio. Y ahí mostramos cómo llegó a tener pérdida de 4.500 millones de dólares, lo más grande en toda la historia, cómo eso lleva al patrimonio negativo y lo empuja a una situación sumamente compleja. Entonces uno dice, oye, mira, esto vale más, vale menos al tiro. Pero fíjense el problema de tus aviones. Tú tenías un avión que se lo arrendaste por 10 años y pasaron 2 y la empresa se metió en problemas financieros. ¿Cuánto baja de valor el avión? Al principio solo se financiaron intereses de ese préstamo, ¿no? Bueno, no sé, un problema es para el pasivo. Primero veamos el activo, solamente el avión. El avión siguió La depreciación de lo los mismo, periodos. ¿no? Eso, pero sigue valiendo lo mismo en el fondo. Se depreció con el tiempo, pero tú dices, oye, aquí está tu avión, no pierde plata como la marca se destruye al tiro. Como otro activo, fíjense que en el banco cuando quita las casas a las personas, ¿las rematará por el valor de mercado o no? ¿Qué creen? Más barato. Más barato. O sea, ¿por igual qué? depende. O sea, en realidad no es precio de mercado porque es remate. Según Al yo, final, según yo Es más tengo barato. entendido. ¿Es precio fiscal o no? No sé,
Pero digamos que es más barato que el precio de mercado, que el valor de avalúo fiscal podría ser ese. ¿Por qué la remata más barato? Porque solo la le importa liquidez, que la para deuda. sacarlo que- rápido. Eso, pues, las dos cosas, pues. Yo no te presté el 100, entonces si tu casa vale 100 y yo te presté 80, solo necesito recuperar 80. Me da lo mismo lo que pase para arriba, es problema tuyo. Segundo, quiero salir rápido del cacho. Mi negocio es prestar plata, no rematar casa. Entonces, si la puedo vender por 70, 70 ya, chao. No voy a estar 3 meses, 6 meses esperando, no, chao. La remate al tiro. Entonces, por eso la gente que se llega a comprar en remate encuentra buena oportunidad ahí, porque tú dices, oye, mira, yo espero 2 meses y la compro a 70, la vendo en 100, ya, pues, es otro negocio, ese no es el negocio del banco. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que aquí no pasa eso, pues. Tú dices, oye, yo le di a plata a General Electric, toma su avión, lo vuela hasta los Emiratos Árabes y se lo pasa a Emirates y chao, se acabó. ¿Se entiende? No tiene un costo de desgaste sumamente significativo. Obviamente en el día a día puede haber que, oye, los mantenimientos y hay que pintarlo de nuevo, etc. Pero claro, esos costos son súper bajos comparado con el valor del activo subyacente total. Entonces, por ejemplo, a mí me tocó valorizar alguna empresa en quiebra y, por ejemplo, el valor de las cuentas por cobrar, que ya está, entre comillas, a valor presente y con lo incobrable y todo, 80% valor de recuperación. Los inventarios, si vendo en la emergencia, 40% del valor de liquidación. Entonces lo vendo muy por debajo para salir de la emergencia nomás. ¿Se entiende? Porque al final, como hay 20, 30 acreedores, cada uno trata de pegar los manotazos por donde pueda nomás, pues en cambio es mucho más claro, yo agarro mi activo en leasing que legalmente es mío, lo tomo y me lo llevo a cualquier parte. Piensen ahora que no son solo aviones, son tractores, por ejemplo, es súper típico para la agricultura, son bodegas, desaloja, chao, y la bodega está igual, pues listo, entonces le quito el cartel que decía, no sé, L'Oreal y le pongo ahora Avon, chao. Eso es tu costo de cambiarte de uno para otro. Entonces, la pérdida de la gente que hace leasing o su negocio es de hacer leasing sería cuando, por ejemplo, el avión vale 300 millones y ellos lo van a financiar, pero resulta que después le devuelven el avión, el financiamiento lo tienen que seguir haciendo, ¿cierto? Eso. Por ahí va, cuando yo te devuelvo el activo, la TAM ya se había metido esos problemas antes de la crisis, ¿sí? La TAM arrienda hasta la última cosa que hay en el avión, entonces General Electric le pasa el fuselaje, pero la TAM le arrienda el motor a Rolls-Royce. Dijo, oye, ya no quiero tus motores, toma, aquí están de vuelta. No, pues no es así. Tú dijiste que me iba a pagar el arriendo por 5 años. Si tú venías a los 2 años y me entregáis el activo, a mí no me sirve. Mi negocio no es tener motores, es arrendar motores. ¿Entiendes? La empresa no sobrevive con el activo estático, sobrevive con el flujo que le genera el arriendo. ¿Entiendes? Por eso es súper importante ver el estado de resultados. Tu ingreso no es por ventas, tu ingreso es por arriendos. Porque tú sabes que a los 5 años o a los 10 años, no sé lo que sea, el motor falla. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Entrar en otro contrato de arriendo. Es lo mismo que la compra inteligente de los autos que decíamos, oye, en 3 años, cuando hay que hacerle el mantenimiento, chao, que lata, voy al concesionario, cambio el auto por uno nuevo y ya no hay que hacer ni revisiones técnicas, nada durante los 3 primeros años. Listo, ya estamos. ¿Se entiende? Esa es la esencia del negocio. Entonces, paso 2 o 3 o 4 es que la contabilidad se refleje eso lo mejor posible. Pero primero entender la esencia del negocio. Lourdes. Sí, pero se escucha que está medio pegado. ¿Yo? No, yo sí te escucho. Ah, ya. Ya, es que ahí me sale la duda de qué beneficio tiene el arrendador de hacer un contrato leasing, porque puede ser que no le vaya a servir los 5 años el activo. Ajá. O sea, como que tiene que tener algún beneficio para él, ¿o no? Sí, claro, nosotros mismos. 2002, la fundación no tenía 40 millones de dólares para construir el edificio A. Entonces dijo, aló MetLife, ponís 40 millones de dólares y yo te lo arriendo por 20 años, sí, pongo, listo. Primera ventaja, ¿con qué pago la cuota de arriendo a MetLife del edificio A? ¿Con qué lo pagará la universidad? ¿A alguien se le ocurre con qué paga esa cuota? ¿La matrícula? Con las matrículas. Fíjense que el arriendo se paga al tiro con los flujos que voy a generar con el mismo activo. Entonces tú no dices, oye, yo tengo que tener 300 millones de dólares para partir con el avión o 40 millones de dólares para partir con el edificio A. El activo se va a ir pagando en la medida que el mismo activo genere los flujos.
es una ventaja. Entonces, fíjense, no tengo ni uno, no hay problema. Es como las casas. Oye, usted no puede comprar una casa, sí, no va a vivir abajo un puente, le puedo arrendar una casa. Es bastante más suave pagar, no sé, 300, 400, 500 mil pesos mensuales a tener que desembolsar 100 millones de una. ¿Se entiende? Entonces, al menos hay dos ventajas. Creo que hay más ventajas. Hay una ventaja tributaria que es súper importante para el leasing. Pero creo que hasta donde hemos avanzado, esas dos cosas deberían ser evidentes. No tengo que poner ni un peso al principio. Eso ya es bueno. Segundo, el activo se puede pagar con lo mismo que genera el activo, entonces no tengo ni un problema. Lo mismo que nosotros decíamos para los hoteles. Fíjense que antes nosotros vimos la propiedad de inversión, que es un lado de la moneda. Ahora estamos viendo el otro lado, el contrato de arriendo de esa propiedad de inversión. Entonces el hotel dice ya, yo se lo arriendo a Hotel Corporation Chile. Listo. ¿Y con qué pago? Con las reservas que tenga del hotel. Pero si el Entonces activo no me necesito está nada. dando flujo, como que no estoy teniendo un beneficio. Es que lo comparo mucho con los contratos que teníamos en Plaza, que al Ajá, final le da la opción de o pagar el arriendo o un ajá, porcentaje de las ventas y que ese fuera el ajá, mayor. ajá. Y eso claramente va a ser un beneficio como para el arrendador porque si a su activo no le está dando flujo, por lo menos tiene otra opción de pago. No sé si me entiende, profesor. Sí, claro. O sea, pero es que no queremos decir que el arrendador no tenga un riesgo. Sí puede ser un riesgo. Entonces tú dices, oye, yo tenía un solo local, que era un restaurante, y el restaurante no abre nunca más y chao. Bueno, entonces fíjense que hay un contrato, para tratar de entrar un poco en la contabilidad. Hay un contrato que promete pagar 5 años arriendos mensuales. ¿Qué activo será eso? ¿Qué clase de activo creen que es ese contrato? ¿Cuentas por cobrar? No Eso es, sé. listo, una cuenta por cobrar. El restaurante no puede abrir y quebró. ¿Qué le pasa a la cuenta? Incobrable. Incobrable, listo. Nada que no sepan ustedes. Esto se vuelve incobrable si ese es un riesgo del negocio, porque fíjense que tú le estás dando un préstamo a la persona, y si el leasing no es algo distinto. Entonces, oye, yo le podría haber vendido el edificio, pero preferí cobrarle más suavecito, crear otra relación de largo plazo, que él se ponga con el mantenimiento, con la habilitación, vámonos a media, algo así, por 5 años, por 10 años, por lo que sea. Entonces, insisto, hay una técnica de valor presente, traer todo eso, y hay más complicaciones, pero tú dices, oye, bueno, si no me puede pagar es incobrable. Listo. Pero insisto que el arrendador quizás todavía tiene la propia inversión, pues entonces digo, oye, no abrió ni un día, el local está ahí, se lo puedo vender a un dark kitchen que se dedica a hacer solo delivery, se lo puedo arrendar como bodega a alguien, como que tiene un valor alternativo. ¿Se entiende? Entonces lo podría seguir usando, concepto del valor de uso. O lo podría vender en la emergencia y alguien te lo va a querer comprar, pues listo, tiene un valor neto de realización. ¿Se entiende? Rafael. Profe, y por ejemplo, en el caso de la industria aérea, que no sé, Ujú, ya la TAM la arrenda los aviones a Boeing, pero todos los ujú. aviones sufren fallas de fábrica. Entonces ahí la TAM no tendría cómo generar flujo. No, pero ahí le cobro bueno, ahí no le pago el arriendo. Ah, ya. Si falla, claro, el activo está asociado a, por eso que podría ser, oye, el avión no vuela por tu culpa, entonces no corre el contrato de arriendo. ¿Se entiende? Pero que podría ser lo mismo que plantea Lourdes respecto a Mall Plaza. Mall Plaza, o en general, todos los grandes operadores de mall tenían esa política de cobrar un fijo o un porcentaje de las ventas, que generalmente es 7%. Desde el año pasado muchos se han cambiado un porcentaje de las ventas nomás, ya no el 7, el 10%. Pero si la tienda vende cero, cero. Entonces podría ser que tú dices, oye, no funciona la tienda, no hay luz, no hay agua, no se puede operar, el MinSal no nos deja abrir, cero nomás, po. Entonces, no queremos decir que invertir en un activo para el arrendador es libre de riesgo. Tú podrías haber invertido en cualquier activo que quedó obsoleto totalmente. Entonces yo arrendaba iPhone 8, bueno, salió el 10, chao. Salió el 11, el 12, el 20, chao. ¿Entiendes? Entonces tu activo podría quedar obsoleto. Por lo tanto, el arrendador también tiene un riesgo del negocio, la incobrabilidad, etcétera. O sea, mire,
creo que hay otra ventaja que es súper eficiente. Todos los computadores de los laboratorios en la universidad son un leasing de HP. Entonces, porque fíjense que después de 3 o de 5 años, ¿qué les va a pasar a los computadores? Van a quedar obsoletos. Vayan. Van a quedar obsoletos. Entonces tú dices, oye, si yo me compré con todos los ahorros de mi vida un computador y que le tengo cariño, etcétera, lo use hasta que no prenda. Si tú dices, oye, nosotros tenemos que tener tecnología de punta para nuestros estudiantes, chao, pues cada 3 años trae uno nuevo. Y dice, ya no hay problema, yo lo agarro, lo dono a la fundación, etc. El contrato va a contemplar obviamente un pago mensual más alto en ese leasing, obviamente, porque tú lo vas a dar por perdido, entonces quizás tiene valor residual cero. Pero ahí hay otra ventaja para el arrendatario, oye, voy renovando la tecnología. Y por el contrario, pues fíjense que como HP es el fabricante y el arrendador al mismo tiempo dice mejor, pues yo me aseguro que cada 3 años le voy a vender un computador nuevo a la universidad. Lo que pasa es que le estoy dando plazo para, en el fondo, pagármelo. ¿Sí? Lucas. Por ejemplo, en el caso que decía usted de los computadores, un computador no vale lo mismo al primer año que le tiene la universidad, por ejemplo, al 5.º año que ya se lo tiene que devolver a HP, por ejemplo. Entonces, pero eso HP se no ve lo quiere de reflejado. vuelta. Po. Entonces HP dice, para mí vale cero. Yo lo voy a regalar a una fundación o lo voy a botar a la basura. Pero Ni siquiera me lo traigas de vuelta a universidad, deshazte de ellos. Haz lo que quieras, pero deshazte. Eso está en el contrato. Entonces, porque tu negocio no es quedarte con los computadores. ¿Entiendes? Es vender computadores. Entonces, por eso que el contrato de leasing es más bien el financiamiento. Digo, ya, no me pagues al contado los 500.000, sino que págame 60 cuotas de 10 lucas. Oye, pero eso es más que 500, sí, pues, obvio, porque pasa el valor del dinero en el tiempo, si eso es inevitable. Pero págame 600 en total. Bueno, 10 lucas es bastante más suave que pagar 500.000 al principio. Claro, no, pero yo voy a que... no, ya, no voy a nada. Ya entendí, ¿Seguro? gracias, profe. Sí. Perfecto. Entonces, ¿qué es un leasing? Para empezar a aterrizar un poco la discusión. Un leasing es un contrato de arriendo, nada más sofisticado. Piensen que leasing es arrendamiento en inglés, entonces vamos a ocupar, porque se ocupa mucho más la palabra de leasing, pero uno dice, oye, no, es que un leasing, a mí me ha tocado discutir en directorio esto, no, es que un contrato de arrendamiento no es lo mismo que un contrato de arriendo. Arriendo, arrendamiento, papas, patatas, lo mismo. ¿Se entiende? Hay que entender en la esencia. Entonces, el acuerdo que hay en el contrato es que tú le transfieres una parte o todo el derecho de utilizar un activo. Piensen si a alguien le quedó súper claro las propiedades de inversión o si están haciendo el caso Mall Plaza. Oye, tú eres Lápiz López, yo te dejo ocupar 100 metros cuadrados dentro del Mall Plaza o de Senco Shopping o de cualquier otro operador. Listo, tienes el derecho a utilizar el activo. ¿Cuánto vale eso? No sé, pues eso es lo que tenemos que, ese es más desafiante. Pero eso es. Entonces, generalmente son activos fijos, propiedades de planta de equipo, propiedades de inversión. Pero eventualmente uno podría decir, oye, la licencia es algo así como un contrato de leasing. Una licencia de Office, oye, yo te dejo ocupar Office por 3 años. Y después, chao pescado. Si quieres renovar la licencia. O yo te dejo ocupar Office de por vida, etcétera, no sé. Ahí verán si se parece más a haberlo comprado o haberlo arrendado. ¿Se entiende? Entonces, por eso que lo que nosotros decíamos en propiedades de inversión, ¿cuál es la diferencia entre comprar una casa o arrendarla para siempre? Que si uno la arrienda nunca va a ser tuya. ¿Cuánto vale eso? Menos que si la compro. No sé, pero si yo la arriendo para siempre, ¿de quién es la casa? Ustedes Nunca son va a los ser, arrendadores, claro. los dueños. Nunca va a ser mía. Por eso, pero miren, ustedes son los dueños de la casa, ustedes son el arrendador, por si acaso alguien no tiene claro el concepto. Yo soy el arrendatario, yo soy el usuario de la casa. Yo se la arriendo para siempre, le pago todos los meses. ¿Ustedes son los dueños de la casa? Sí. Sí, ya, ustedes son los dueños de la casa. ¿Qué beneficio les genera? El contrato de arriendo. Eso no lo veo como un beneficio. El arriendo quizás flujo. sí, ya. El flujo que me entra todos Pero los meses. ¿ustedes van a vivir en la casa? Sí, pues se puede hacer lo que quiera en la casa. No, pues.
Si yo vivo en la casa. ¿Patrimonio? No, no sé qué es. No tiren concepto al azar random como que suenen algo dentro de la discusión. ¿Qué pueden hacer ustedes en la casa? Ah, Nada, po. Listo, miren esto. Entonces, ¿cuánto es el valor residual de la casa para ustedes? 0. Cero. Por eso que las propiedades de inversión, si se llegaba a hacer la estupidez de utilizar el modelo del costo, presumo valor residual 0. Porque si ustedes hacen eso es después de que yo me muera. Y entonces si eso pasa en 200 años más, vale nada para ustedes. Entonces fíjense que arrendarlo para siempre quizás no vale nada distinto que ser el dueño legal del activo. Porque en el fondo ustedes van a vivir 0 días en su casa. Entonces, si ustedes la arriendan para siempre, y por eso nosotros dijimos, ¿cómo valorizo la propiedad de inversión? Una perpetuidad. ¿Se entiende? Todo el mismo sentido, si tú la vas a ocupar para siempre, porque el arriendo es barato, porque la casa te gusta, porque el barrio, porque es cómodo, porque solo puedo pagar el arriendo mensualmente, pero no me da para ahorrar, por cualquier razón real que alguien tenga, bueno, si te la arrienda para siempre en valor presente, quizás paga exactamente el valor de la casa, nada más ni nada menos. ¿Se entiende? Sebastián. ¿Qué pasa con los leasing que, por ejemplo, uno arrienda un auto, no sé, a 3 años, y después de los 3 años, la compañía que te lo arrienda te dice como, tú puedes comprarlo con tanto descuento? Como, Mejor aún, po. Además pasa a ser tuyo legalmente. Entonces eso, si es que alguna duda les quedó que hubiese una diferencia entre un leasing y comprarlo, eso ya es evidente que es comprarlo nomás. Y mientras tanto lo arriendo. O sea, lo uso mientras no soy el dueño y después soy el dueño. Así que lo voy a usar para siempre igual. ¿Entiendes? Entonces eso es más parecido todavía a comprar el activo legalmente. ¿Sí? Javier. Profe, y por ejemplo, cuando los equipos de fútbol hacen contratos de préstamo, ¿también es un contrato de leasing o no? Perfecto, eso es. Hay un ejercicio en el set de ejercicios que es un fondo de inversión que siga justamente a hacer eso, dar todos los jugadores en arrendamiento. Eso es un contrato de leasing. ¿Entiendes? Entonces, leasing suena como sofisticado, como una cosa, no. Cualquier contrato de arriendo es una transferencia, un préstamo, un jugador, eso es, una licencia, un leasing. Tratemos de tangibilizarlo, llevarlo a cosas básicas cotidianas. Entonces notarán que un leasing está en todas partes. Por eso lo extraño era que eso no se viese reflejado en los estados financieros. En el fondo los estados financieros no te servían para nada. ¿Se entiende? Porque estaban ocultando la mitad de tu activo o más. En algunas industrias fue súper importante. Por ejemplo, de los mayores impactos que tuvieron cuando les dije, oye, ustedes están obligados a meter esto dentro de su balance, que era algo que no hacían antes. Por ejemplo, Walgreens en Estados Unidos, farmacia. Dice que una farmacia siempre arrienda sus locales. Es prácticamente el modelo de negocio en todas partes. A menos que sea una farmacia chiquitita, la única, etcétera, pero nadie era dueño de un local y se te ocurrió tener una farmacia. Es probable que tú eras, no sé, médico, químico, farmacéutico, tenías un pequeño laboratorio y se te ocurrió poner una farmacia que es distinto. Entonces tú no vas a ir a comprar el local, pues tú siempre lo vas a arrendar. Entonces, por ejemplo, Walgreens, la segunda farmacia más grande de Estados Unidos, reconoció 32.000 millones de dólares en cosas que no existían antes en su balance. Insisto, sube tanto el activo como el pasivo, pero ya vimos que la mezcla, la proporción puede ser totalmente distinta. Entonces tú dices, oye, 32.000 millones de dólares, estaban escondidos, chuta, los estados financieros que veíamos antes era cualquier cosa, estaba tomando decisiones de negocio a ciegas. Y eso le pasaba a la empresa. Profe, ¿no hay un problema también ahí con los gastos financieros que se producen? Porque al final cuando le presentan, no sé, a los accionistas, las utilidades reales son mucho menores cuando se reconocen estos pasivos. Tal cual. O sea, te estaba mintiendo. Te está mostrando una utilidad que no es la real. Después vamos a ver que la combinación al principio es más, después menos, etcétera. Pero solo quiero que entiendan la esencia. Después lo tratamos de cuantificar. Entonces, ¿te estaba mintiendo? Sí. Obviamente lo estoy exagerando, quizá era que para algunas empresas no produjo nada, porque las empresas igual algunas cosas lo hacían bien. De hecho, nosotros vamos a cerrar ahora mostrando los estados financieros en la universidad, de cómo reconoció eso cuando tuvo el impacto, pero al menos los estados financieros eran inexactos. ¿Sí? Javier.
Profe, y si yo tengo una franquicia, no sé, como McDonald's, ¿soy completamente independiente contablemente o igual tengo como alguna relación de contrato con como la matriz No central? tengo un contrato, pues la franquicia es un contrato. Por eso que, por ejemplo, y esto funciona lo mismo para los malls. El mall paga el arriendo, paga los gastos comunes y paga un fondo de promoción. Entonces, cuando McDonald's hace un comercial, todos los franquiciados, y es súper buen ejemplo McDonald's, vamos a subir los estados financieros de McDonald's, de hecho, porque ahí uno ve que la mayor cantidad de locales en el mundo de McDonald's son franquiciados, no son propios. Si alguien vio la película El Fundador, ahí es más evidente. El negocio que lo hizo crecer exponencialmente, aparte de vender hamburguesas en menos de 60 segundos, es el negocio de la propiedad de inversión, a hacerse de los terrenos. Entonces, después dije, ya yo le franquicio todo, le franquicio el proceso, los proveedores, cómo tienen que hacer el layout dentro de la tienda, cuáles son los ingredientes, todo eso. Pero primero el terreno era lo más importante y eso se ve en la película de McDonald's en el fondo. Entonces, eso es un contrato de leasing. Sobre todo, sobre las marcas, sobre los derechos, etcétera, y que si yo hago algo centralizado en el fondo, por ejemplo, Arcos Dorados, que es la mayor franquiciaria del mundo de McDonald's, que es una empresa argentina, pero cuyas acciones se listan en la bolsa de Nueva York, ¿sí? Vale, en algún momento valía tanto como McDonald's. ¿Entiendes? Entonces, quizás si McDonald's tiene 1000 locales propios y 3000 locales franquiciados, estoy inventando las cifras, pero los van a leer en los estados financieros reales, Arcos Dorados tenía 1000 de los franquiciados, entonces era igual a los locales propios de McDonald's. ¿Se entiende? Sí, gracias. Entonces, fíjense que lo que uno mira normalmente es que cuando uno está hablando de la cuota o del contrato de arriendo, lo que más se llama es canon. Entonces, si nosotros después vamos a hablar de las acciones, oye, pagan dividendos, los bonos pagan cupones, los préstamos pagan cuotas, el contrato de leasing se habla del canon de arriendo, de la cuota de arrendamiento, como quieran llamar, ¿sí? Y entonces quizás lo que distingue era algo que ustedes mencionaban al principio, que existe la opción, no siempre, pero normalmente existe la opción de comprar el activo al final. Entonces fíjense que arrendar el intangible como la licencia es en esencia un intangible, porque fíjense que yo tengo el derecho a usar el activo y eso es un intangible. No es el activo, pero quizás el derecho a utilizarlo vale todo. El resto del valor residual, como ustedes me dijeron, es cero. Ah, ya, chao, entonces el derecho a usarlo vale todo. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, miren, les muestro los estados financieros de la universidad cortito. No, ya estamos, voy a dejarlo hasta ahí. Y la próxima clase vamos a partir con los estados financieros reales de la universidad para que vean cuántos en activos tenemos arrendados, qué cosas aparecieron y qué cosas no se habían contabilizado, o sí se habían contabilizado con anterioridad. ¿Sí? ¿Dudas? Yo tengo una duda más personal, pero ahí al final de la clase. Bueno, me quedo. No, igual tenía una duda, Profe. pero al final. Bueno. Cuando la gente que arrendataria, por ejemplo, en este caso en la universidad, siempre busca los créditos o los contratos más a largo plazo para que no les afecten tanto, ¿o no? Por ejemplo, la universidad puso 20 años, pero le convenía más 20 años que 10. Depende, porque mientras más largo sea el contrato, la tasa de interés va a ser más alta también. Entonces, por eso que la próxima clase vamos a ver que el edificio fue por 20, se terminó de pagar eso y todo antes, porque sorprendió y generó más flujo en la universidad, pero por ejemplo el contrato por el terreno es por 50 años y ese es con la fundación. Y ahí vamos a ver la tasa que le pago al Santander por la sede de Viña, la tasa que le pago a la fundación, etcétera, para ver que está en mercado. Porque claro, si te pago el triple, el cuádruple, uno diría, y está lucrando la universidad o está robando, no, la tasa es muy, muy parecida. Ah, yeah. Gracias. Listo, que estén súper bien. Chau, chau. Profe. Profe. Ajá, me quedo.